Muy buenos días. Aunque todavía faltan personas, vamos a ir comenzando por respetar los horarios y acabar en la hora prevista. Hoy tenemos una sesión que os iré contando quienes participan, pero tenemos una novedad y es que una de las ponencias las vamos a hacer online, ¿no? El profesor Benavides pues ha tenido un problema doméstico y bueno, no va a poder estar y hará su sesión, la hará online. Entonces, como siempre, yo daré la palabra al vicerrector, que nos dará la bienvenida. Después intervendrá el profesor Benavides, después María Canal y después tendremos un refresco pues para terminar la jornada. Yo, sin más, le paso la palabra al vicerrector. Muchas gracias, Alberto. Y, bueno, gracias también a Javier, que el percance doméstico del lunes pues, ha sido complejo. Le lleva una operación, está ahí inmovilizado una temporada, no es el mejor momento para que te escayolen con estos calores el pobre, y le agradecemos mucho que intervenga así, ¿no? Y luego también quiero agradecer a María, ¿no? El tema de hoy me recordaba un poco el típico chiste que te cuenta tu hijo pequeño, ¿no? Pues de, papá, ¿sabes cómo era? ¿En qué se parece un barco pirata, un árbol de Navidad y una familia? Después, en que el barco pirata no lleva luces y el árbol de Navidad la mayor parte del año no tiene luces y dos semanas al año sí tiene luces. Entonces, lo típico es, ¿y la familia? No, la familia bien, gracias, y la tuya tal, ¿no? Bueno, entonces era porque, dices, hombre, ¿qué tiene que ver la relación de la Unión Europea con los ayuntamientos en un ciclo sobre la familia, ¿no? Bueno, primero nos podíamos permitir el gustazo de tener a María independientemente de que el tema tuviera que ver o no con el hilo conductor. Pues ya veréis que sí, o sea, las políticas demográficas, políticamente correctamente hablando, cada vez son más importantes. Yo pensaba que cuando decidimos tener esta sesión era justo en las elecciones europeas, ¿no? Pero desde el punto de vista de la opinión pública, anda que no ha llovido en un mes, o sea, en los intereses en este país, ¿no? Desde la Eurocopa, desde Wimbledon, por no citar otros eventos. Mi hijo hoy, que está de prácticas en un máster de psicología forense, en los juzgados de Plaza Castilla les han dicho que no fueran, que hoy no hacía falta, que les daban fiesta a todos los becarios y que, en fin, mejor no se acercaran, ¿no? En fin, bueno, lo cual es Pero fijaros que los grandes temas relacionados con demografía, población, geografía humana, por hablar en un término que todo el mundo puede aceptar sin, pues son críticos, ¿no? Son críticos, y no solo desde el punto, de mi opinión, desde el punto de vista moral, antropológico, que es el más importante, sino también políticamente, porque puede haber un momento en el que ya no tengas marcha atrás y tu destino esté en manos de núcleos poblacionales que no te esperabas, ¿no? Lo cual tampoco tiene por qué ser ni bueno ni malo. La historia ha pasado muchas veces y bueno, las grandes invasiones pues no han sido pues de un día para otro, sino que han durado 80, 90, 100 años. Y ha sido lo que ha sido. Y bueno, luego lees la historia y ya está, ¿no? Bueno, pero yo creo que efectivamente sí, el tema tiene mucha enjundia. Aparte de que, pues María, ya la veréis, es un encanto. Y bueno, pues os agradezco mucho a todos el esfuerzo de un día de calor como este, haber respondido. Me he asegurado de que no habrá café calentito a la 1, sino unas Coca-Colas frías. O sea que, en fin, esto gracias a la insistencia de Alberto, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tema sí merece, aparte de que luego podáis pues llegar a pues conversaciones más personales con María, oye, pues que se puede conseguir, que no, tal. O sea, creo que el tener en la cabeza que se vienen años o décadas en los que la demografía es crítica para el futuro de este continente me parece esencial, ¿no? Bueno, pues vamos a dar paso a la primera sesión, que es con don Francisco Javier Benavides Malo. Él es director del Máster Universitario de Acceso a la Abogacía en esta universidad. Es licenciado en Derecho y diplomado en Empresariales por ICADE. Ha compatibilizado su carrera profesional
con sus dos grandes pasiones, que son la docencia y el derecho internacional y europeo. Como profesor imparte asignaturas de Derecho de la Unión Europea, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en el grado y en el programa de máster de diferentes universidades. Es doctorando en Sostenibilidad de la Sociedad Digital y en el ámbito profesional ha sido jefe del Departamento de Asuntos Internacionales del Consejo General de la Abogacía de España y ha trabajado como asesor jurídico y parlamentario especializado en comercio internacional y políticas de desarrollo económico y comercial en el Parlamento Europeo. Casi nada. Javier, tienes la palabra. Después, cuando termine su intervención, pues tendremos un turno de preguntas. Tienes la palabra, Javier. Hola, buenos días a todos. Espero que me oigáis bien. Lo primero es pediros perdón porque, pues bueno, os podéis imaginar, la celebración de la Eurocopa se fue un poco de las manos. Jugué a ser Morata y Morata resulta que es mucho mejor de lo que parece. Así que tengo un pequeño desastre este verano entre piernas más que entre manos. Pero, perdón, disculpad que no esté en la universidad, pero vamos, bienvenidos, es vuestra casa. Y bueno, ya estáis viendo que la Universidad Villanueva para nosotros es una familia y nada, mi sesión va a ser muy breve, pero lo importante aquí sois vosotros, porque sois los que estáis cerca de la ciudadanía y los que podáis acercar la Unión Europea a los ciudadanos, y María Canal, que es quien domina perfectamente esas vías de acceso rápida. Entonces yo simplemente os voy a hacer un pequeño esbozo, bosquejo de qué es la Unión Europea y qué vías hay para vosotros, pues por vuestros cargos en la administración pública y también como ciudadanos a los que podéis acudir. Por supuesto, insisto que sois los importantes, así que interrumpidme lo que queráis y que sea incluso más un diálogo que una exposición. Pues bueno, la Unión Europea yo al final la explico siempre a mis alumnos como una gran familia. Mejor o peor avenida, pues como las familias, ¿no? Al final es una familia que empezaron siendo solo 6 y que establecieron una estructura de gobierno un poco compleja para solo 6, pero que se ha visto aún más compleja, pero en el fondo bastante eficaz para 27 miembros. Incluso hemos llegado a ser 28 con un hermano díscolo, ¿no?, en las islas. El caso, pues bueno, esta estructura se basa en el puro derecho internacional, ¿no? Al final la soberanía sigue recayendo en los estados. Lo que pasa que consideramos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa se consideró que era necesario crear un revulsivo si Europa quería seguir pintando algo en el mundo, ya que por un lado Estados Unidos y por el otro lado la Unión Soviética, pues básicamente eran los que imponían en ese momento sus reglas y los europeos, como os podéis imaginar, después de unos cuantos siglos mandando, no lo llevábamos muy bien. Entonces, pues bueno, se crea una organización internacional que básicamente es un acuerdo voluntario entre los distintos sujetos por el cual pues se decide crear una estructura y se decide atribuir la gestión de unas competencias al considerar que lo vamos a hacer mucho mejor así. Y como en Europa siempre que ha habido discusión, en España siempre tendemos a pensar que la discusión es pelea, cuando discusión al final son argumentos contrapuestos y es dialéctica. Pero el caso es que en Europa solemos terminar en discusión y pelea. Entonces, una de las primeras instituciones que se crea con la Unión Europea, con las comunidades, es el Tribunal de Justicia para poder solucionar esos conflictos. Un Tribunal de Justicia que, como sabéis, ha sido el que para un proyecto innovador como es la Unión Europea, con sus sentencias, ha ido marcando un poco el camino de la construcción, ¿no? De qué queremos hacer, cómo queremos aplicarlo, cómo queremos que esto llegue a los ciudadanos. Pero al final es quizás la característica más importante de la Unión Europea, es que es directamente eficaz sobre todos los ciudadanos. Y este tribunal ha tenido un papel muy importante. Luego, pues bueno, como somos demócratas y creemos en el Estado de Derecho, se ha intentado mantener un poco esa estructura de Estado de Derecho y entonces tenemos un poder ejecutivo que desde el Tratado de Lisboa lo comparten el Consejo Europeo y la Comisión Europea. Muy importante no confundir los consejos, ¿vale? El Consejo Europeo, acordaros siempre que son los jefes de Estado y los jefes de gobierno de los Estados miembros, y lo comparte con la Comisión Europea, que pues bueno, ya tenemos presidenta, von der Leyen, ya se están negociando los comisarios y bueno, intenta conseguir ese equilibrio
que desde el principio de la historia de la Unión Europea sigue siendo básico entre qué queremos más, un megaestado federal al estilo de Estados Unidos o queremos una organización supranacional, que es lo que somos ahora, con unas competencias atribuidas de gestión, pero que los estados siguen siendo soberanos y tienen capacidad de decisión, de adopción, matizada, pero la seguimos teniendo, ¿de acuerdo? Entonces, el Consejo Europeo y la Comisión Europea reflejan ese equilibrio desde el Poder Ejecutivo y son los que establecen las orientaciones y las políticas que vamos a marcar. Posteriormente tenemos el Poder Legislativo, que es también bicameral, ya serían la cuarta y la quinta institución. Estos son el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. El Consejo de la Unión Europea sería un poco un paralelismo al Senado, ¿no? Pues bueno, no vamos a entrar ahora en el Senado en España, si habría que reformarlo, si no, qué representa. El caso es que el Senado formalmente representa el poder regional, ¿no? El Consejo de la Unión Europea igual representa el poder de los Estados miembros. Entonces, quienes se sientan ahí son los representantes con rango ministerial y se sientan además por áreas, es decir, son especialistas en la materia que se va a tratar a nivel legislativo en la Unión Europea. Y por otro lado, el Parlamento Europeo, que bueno, que eso, aparte de ser más reciente, pues más conocido, ¿no? Porque está continuamente en los medios de comunicación por unas cosas u otras. Y que al final, pues bueno, es el reflejo de ese esfuerzo de la Unión Europea de haber creado una democracia de sufragio directo de 450 millones de personas, ¿no? Y además, pues en la que hay representados partidos de todo tipo y condición. En España, que siempre hemos tenido un número de partidos más reducido, ahora mismo, vamos, ya casi, no quiero decir que parezca un circo, en el mal sentido de la palabra, pero vamos, ya nos parecemos a todos nuestros estados europeos, pues tenemos a derecha, a izquierda, al centro, arriba y abajo, partidos de todo tipo y condición sentados entre Bruselas y Estrasburgo. Ahí tenemos las 5 instituciones básicas, ¿no?, que representan el Estado de Derecho: Tribunal de Justicia, Consejo de la Unión Europea y Parlamento Europeo, Consejo Europeo y Comisión Europea. Y luego estas 5 instituciones le acompañan otras 2 muy importantes. La primera de ellas es el Tribunal de Cuentas. Esto a mí me gusta pensar que fue una atribución británica, pero muy buena, para garantizar que todo el dinero que entra y sale en la Unión Europea es auditado y utilizado de forma sabia, proporcional, subsidiaria, cumpliendo absolutamente con todo rigor el contrato que hemos firmado, que es el acuerdo de creación de la Unión Europea. Y por otro lado, el Banco Central Europeo, que al fin y al cabo, pues bueno, quizás ha sido uno de los grandes avances de la Unión Europea el crear esa política monetaria y probablemente también una de las mayores meteduras de pata con la crisis de 2008 de no hacer avanzar la política económica junto a la monetaria de forma adecuada, ¿no? Y de haber dado cabida a estados que a lo mejor no estaban preparados a tener una moneda única, potente a nivel internacional. Pero bueno, eso también es otro debate. Esta pequeña introducción es para que tengáis clara la fotografía, ¿no? Contamos con 7 instituciones. La importancia de esas 7 instituciones es que directamente nos afectan a todos los ciudadanos, a diferencia de otras organizaciones internacionales cuya estructura afecta solo a los estados. Y igual que afecta directamente a los ciudadanos, es nuestro derecho como ciudadanos el tener el acceso directo a todas esas instituciones. En la Unión Europea es muy bonita la transparencia que hay hacia todas las personas. Es curioso porque, sin embargo, María igual tiene el dato, yo ahora no lo tengo, pero vamos, el presupuesto que se destina de parte de la Unión Europea a publicidad, a acercamiento con las personas, con los ciudadanos, con las regiones, con las otras administraciones, es brutal. Y, sin embargo, no sé qué pensáis vosotros, si luce mucho o poco. En general se tiende a pensar lo segundo, pero sin embargo el esfuerzo es brutal. Para empezar, las páginas web de todas las instituciones de la Unión Europea tienen todas una sección didáctica que incluso hay vídeos con dibujos animados para explicar claramente qué es el mare magnum de la Unión Europea y cómo funciona, que es complejo. Pero lo intentan acercar, pues eso, con dibujos, con vídeos explicativos, con informes mucho más detallados. Pero es que además no solo eso, sino que a nivel documental los informes que hace para todo tipo de políticas, demográficas y familia, que es lo que nos compete hoy, pero
da igual, de cualquier tipo de gestión administrativa, de comercio, ya sea de pymes como de comercio internacional, de economía de todo tipo. Hay un grupo de administración, de funcionarios públicos en la Unión Europea de tal nivel que los informes que hace son excelentes y que suponen un material de trabajo para cualquier persona, y más estando en la administración pública, de gran valía, que bueno, pues os animo a que investiguéis y os metáis en estas páginas web que son bastante manejables y que pues os pueden dar muchísimos instrumentos para vuestro trabajo de día a día. Pero es que además las direcciones de correo y los propios teléfonos, pero desde los comisarios y la presidencia de la Comisión Europea, los eurodiputados, las distintas secretarías de las distintas instituciones, los letrados y los jueces, todos esos datos de contacto, incluso las páginas de redes sociales, están abiertas a todos los ciudadanos de la Unión Europea y son de fácil contacto. Es más, está el compromiso que entre 15 y 30 días responden a cualquier ciudadano que les escriba. Pero aún así, hay muchísimas más vías para acercar a los ciudadanos y acercaros a vosotros a las instituciones europeas para saber cómo funcionan. Empezando por el Parlamento Europeo, que quizás es el ámbito más adecuado para nosotros. Cada eurodiputado, me imagino que sabéis que dentro de su presupuesto tiene una línea de becas, de 200 becas al año, para poder invitar a los ciudadanos de su circunscripción, en nuestro caso de España, a conocer la Unión Europea. Esto tiene que ser siempre en grupo y bueno, pues es una visita que merece mucho la pena porque, claro, acercar pues desde niños de colegio hasta universitarios, hasta asociaciones de vecinos, de empresas, a lo que hace el Parlamento Europeo, a lo que hace un eurodiputado, a trasladarle cuáles son esos intereses, cuáles son esas necesidades de los ciudadanos, es fundamental. Y además, pues eso, con unas facilidades para el transporte y la logística brutales que merece la pena explorar y que se hable con los eurodiputados españoles que acaban de tomar posesión en Bruselas y Estrasburgo. De hecho, todos recordaréis a una actriz que se pasó a política, doña Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, que conoció bastante estas vías y las aprovechó mucho para dar a conocer la plataforma antidesahucio, ya que no solo iba vía invitada por eurodiputados, sino que también aprovechaba la Comisión Parlamentaria de Peticiones, que está concretamente pensada solo para ciudadanos y para que los ciudadanos, los concejales, los senadores, cualquier persona europea pueda plantear sus peticiones, sus decisiones, sus intereses en una comisión parlamentaria, levantando acta, realizando su pertinente informe, que pueda ser votado en el Pleno del Parlamento, con toda la autoritas que eso otorga. Por lo tanto, es otro instrumento también muy importante y bueno, pues Ada Colau en su momento se dio a conocer y empezó su carrera política en parte utilizando estos instrumentos, ¿no? Perdón por el ejemplo, pero bueno, es un ejemplo vivo y relativamente reciente. Además, pues eso, el eurodiputado es una persona que formalmente tiene la obligación de todas las semanas tener reuniones y participación activa en su circunscripción con todos los factores de interés que le puedan transmitir cualquier sensibilidad de cara a Europa. Y además ellos transmitir y acercar todos los debates legislativos que se están teniendo en ese momento en el Parlamento. Por lo tanto, he empezado por el Parlamento porque creo que es quizás la vía más importante para trasladar cualquier tipo de cuestión, y la cuestión de natalidad y de demografía. Después, además del informe que se aprobó justo antes del cierre de la pasada legislatura sobre el aborto, creo que es fundamental que se tenga en cuenta y que se utilice activamente y me tenéis a vuestra disposición para ayudaros en lo que sea posible. Con respecto a la Comisión Europea, existen los mismos cauces, cualquier persona puede escribir, pero si además se hace a través de un parlamentario, de un eurodiputado, esa pregunta queda registrada, queda inscrita y tiene una obligación formal de ser respondida y de ser publicada. Por lo tanto, se puede utilizar la doble vía para acercarse a la Comisión Europea, tanto a nivel ciudadano como a través de un eurodiputado. Además, también os animo a entrar en contacto con los altos funcionarios españoles que tenemos en la Comisión Europea.
os diría que no existe, o sea, son todos fuera de serie, con una vocación brutal, tanto por el servicio público como por la Unión Europea, como por nuestro país, y están siempre dispuestos a ayudar, obviamente cumpliendo con sus obligaciones, pero siempre que necesitéis cualquier cosa podéis acudir al directorio de la Comisión Europea en las distintas áreas y poder dirigiros a los funcionarios españoles, que estoy convencido que os van a echar una mano y os van a orientar de la mejor forma posible para moveros en un mastodonte como es la Comisión Europea. Luego ya el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea es más gubernamental, ya que pues bueno, es el Estado el que está representado ahí, y esas vías pues las conocéis mejor que yo a través de la Administración Pública Española. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues bueno, siempre está ahí. Nos pasa lo mismo que con la Comisión. Los letrados y los funcionarios que tenemos trabajando en el Tribunal de Justicia de Nacionalidad Española son fuera de serie. Todos los directorios están abiertos. El TJUE, a través de curia.eu, tiene una página bastante fácil de contactar y de poder ver, si se tuviese que llegar al TJUE, pues qué vía utilizar. Sí que os recuerdo que al final el sistema judicial europeo es peculiar, ya que todo el Poder Judicial español forma parte del Poder Judicial europeo y tiene la obligación y el deber de hacer cumplir el derecho europeo. Por lo tanto, la vía judicial normalmente se empieza en territorio español antes de ir a Luxemburgo, ¿vale? Muy importante también diferenciar el Tribunal de Justicia, que es propio de la Unión Europea, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es del Consejo de Europa y está en Estrasburgo y es una organización internacional aparte. Bueno, yo hasta aquí. No sé si tenéis alguna pregunta que queráis plantear. ¿Alguna duda? Pues nada, si no hay ninguna pregunta, yo creo que eso, lo más valioso va a ser la exposición de María, que ya se va a adentrar más en el tema que compete hoy, pero bueno, recalcar que eso, que las instituciones europeas están a vuestra disposición para que mostréis interés, para que mostréis iniciativas, ideas en un tema tan importante como es la natalidad y como es la demografía en Europa, y más con los grandes melones de debate que se van a abrir con el nuevo Parlamento Europeo y con la situación internacional que tenemos actualmente a nivel mundial, que va a afectar muchísimo a Europa. Pues muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier, muy interesante. Y ahora vamos a dar paso a María Canal. María Canal es consejera económica de la representación de la Comisión Europea en España, licenciada en Derecho por la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid y posgrado en el Colegio de Europa en Brujas y en la London School of Economics. Lleva 16 años en la Comisión Europea, aunque no los aparenta porque es muy joven, pero 16 años. Y a lo largo de estos años ha trabajado en el desarrollo, coordinación e implementación de las normas europeas de gobernanza económica y políticas de cohesión, mercado único y de justicia. Entre el 2017 y el 20 lideró el equipo de España en el ciclo de coordinación de políticas macroeconómicas. Desde el 1 de septiembre de 2021 forma parte del equipo de la representación de la Comisión Europea en España como consejera en asuntos económicos y es miembro del grupo de trabajo de la Comisión Europea que implementa el Fondo de Recuperación y Resiliencia desde su creación en agosto del 2020 y sigue la puesta en marcha de este plan de recuperación para España. María, tienes la palabra. Hola, muy buenos días a todos. Me gustaría empezar agradeciendo la invitación a estar aquí, a la Universidad Villanueva, a través de José María, a la Fundación FASE, a través de Alberto, de Ángel, a todos. Para mí es un placer. Me gustaría también agradecer a Javier
la presentación tan amable que ha hecho de las instituciones europeas. Yo trabajo para la Comisión, como se acaba de decir, y del intento que hacemos en esas instituciones de acercarnos al ciudadano a sus inquietudes, a veces con más y a veces con menos éxito. He de añadir, estamos obligados a ello, que cualquier opinión que pueda expresar a lo largo de esta presentación no es una opinión del mastodonte para el que trabajo, la Comisión Europea, sino una opinión personal. Sin embargo, lo que voy a presentar sí son acciones que ha llevado a cabo la Comisión frente a uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, que es el cambio que se está produciendo en nuestra demografía. Empiezo recordando, Javier lo ha explicado muy bien, que la Comisión Europea solo puede actuar como órgano ejecutivo, como institución que es guardiana de los tratados, cuando los Estados miembros han atribuido una competencia a la Unión. La Unión solo puede trabajar sobre aquellas competencias en las que se le ha transferido la soberanía, por decirlo de algún modo. Existen competencias en las que son exclusivas de la Unión. Se me oye demasiado, ¿verdad? Vale, perdonad, si queréis, no tengo ningún problema y decidme baja el tono. Bueno, hay un segundo tipo de competencias que son competencias compartidas. La gran mayoría tiene que hacerlo respetando dos grandes principios que han estado muy presentes desde el inicio de la integración europea, que son el principio de subsidiariedad, es decir, solo actúo cuando puedo hacer algo que no puede hacer la autoridad, la institución que está mucho más cercana al ciudadano, que sois muchos de vosotros, o la institución o la autoridad nacional. Y otro principio que es el de la proporcionalidad. Mi actuación no va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo que me fijan los tratados. Bien, después de recordar esto, me gustaría, a ver si me aclaro, no. Vale. El trasfondo de la actuación, de la inquietud que vienen mostrando en los últimos años las instituciones europeas por este problema, este reto del cambio demográfico. Para ello, lo que voy a hacer es ir hacia atrás un ciclo político. Sabéis que en la Unión Europea los ciclos políticos tienen una duración de 5 años. Ayer mismo iniciamos uno nuevo con la aprobación del segundo mandato de la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, también de la presidenta del Parlamento Europeo, justo antes Roberta Metsola. Entonces, en cada ciclo político, la presidenta de la Comisión configura el colegio de comisarios a los que distribuye una serie de carteras, y esas carteras son a menudo el reflejo de las inquietudes que en las negociaciones con los Estados miembros para esos nombramientos se han ido comunicando. Bien, ¿qué ocurrió al inicio de la primera Comisión von der Leyen en el año 2019? Estamos hablando de un momento previo a la pandemia. Al inicio de esa comisión se vio con claridad que las grandes prioridades que se querían hacer avanzar en Europa eran dos transiciones que ya estaban en marcha: la transición verde o ecológica, la transición digital, y la Comisión, siguiendo el mandato del Consejo Europeo, como ha explicado muy bien Javier, esos representantes, esos jefes de gobierno de los distintos Estados miembros que habían comunicado, quiso que Europa fuera pionera en estas dos transiciones. No solo pionera, sino que además las hiciera, como nos gusta decir, a la europea. ¿Y qué es esto de hacer una transición a la europea? Esta es la gran diferencia con otras de las grandes potencias en el globo, es hacerla intentando no dejar a nadie atrás en ese cambio. Cuando hablamos de no dejar a nadie atrás, hablamos en primer lugar de personas, pero también hablamos de tipos de empresas, de microempresas que tienen un peso enorme en el crecimiento económico de la Unión. Son la gran mayoría de actores económicos, también en la generación de empleo. Hablamos de no dejar atrás a distintos territorios, a distintos sectores. Bien, la tercera gran transición que estaba en ese momento en la sombra,
pero que la presidenta de la Comisión supo ver, supo escuchar, era el cambio demográfico. Porque todos estos cambios acelerados en nuestras economías, en nuestras sociedades, se tenían que llevar a cabo teniendo en cuenta que nuestras sociedades cada vez están más envejecidas. Haré referencia ahora mismo a las tendencias. ¿Cuál fue el resultado de esta constatación, de este tercer gran cambio societario económico al que debemos prestar atención a la hora de diseñar políticas públicas? Que se nombró, y creo que es un personaje que ha pasado bastante inadvertido en España, a una vicepresidenta de la Comisión Europea que era responsable de democracia y demografía. No sé si pueden reconocerla, imagino que no. Era la comisaria croata Dubravka Šuica, una persona que antes de entrar en política tenía ya más de 20 años de ejercicio de la docencia, tanto en escuelas como en universidades, que había sido alcaldesa de la ciudad de Dubrovnik y posteriormente entró al Parlamento Nacional y luego al Parlamento Europeo a través del Grupo Popular Europeo. Bien, ella ha sido la responsable de hacer avanzar la agenda de la Comisión Europea en este último mandato en democracia y demografía. Otro detalle que puede parecer anodino, pero que no lo es para la Comisión Europea, el vínculo entre democracia y demografía. ¿Por qué? Se ha constatado que aquellos territorios donde se observa un mayor malestar político, un mayor descontento con las instituciones, son aquellos territorios que hacen frente a un desafío demográfico más grave o más acusado. Nos referimos a aquellos territorios, y esto es parte del cambio demográfico, que se van quedando sin población, sin servicios esenciales y que no ven un futuro para su crecimiento económico y solo ven partir a los jóvenes. Teniendo en cuenta todo esto y esta nueva cartera que tenía el rango de vicepresidencia, la Comisión pidió una serie de informes sobre el cambio demográfico. Suele ser una manera de proceder muy corriente en las instituciones comunitarias, en cualquier institución creo. Primero se intenta obtener una serie de datos objetivos sobre el problema sobre el que se intenta actuar. Hubo un primer informe sobre el cambio demográfico que se llevó a cabo en el año 2020, al que siguió una actualización en el año 2023, a inicios del año. Esa actualización ya tenía en cuenta los enormes imprevistos gravísimos que habían tenido lugar a lo largo de este mandato político. En primer lugar, la pandemia, sus terribles consecuencias a nivel humano, pero también a nivel económico, la guerra rusa contra Ucrania, con las terribles consecuencias a nivel humano, pero también a nivel de crisis energética, de crisis de inflación, y la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Además de estos dos informes, se pidió un libro verde sobre el envejecimiento. Los libros verdes son un instrumento que se utiliza a menudo antes de abordar un problema sobre el que no hay una competencia clara. Es una manera de estudio previo. El libro verde sobre el envejecimiento, este fue el primer ángulo desde el que se abordó el tema de la demografía, fue seguido de una consulta pública. Esto, como bien ha explicado Javier, hay muchas vías para hacer llegar las opiniones a las instituciones comunitarias. La de las consultas públicas que tienen lugar antes de la adopción de medidas es una de las más importantes. Cierro aquí este paréntesis y si queréis podemos comentar luego todas estas vías, porque aunque el Parlamento Europeo es por excelencia el órgano, la institución que escucha al ciudadano, que transmite su inquietud, hay muchos momentos previos que permiten tener un impacto previo a la adopción de una iniciativa de cualquier tipo, que creo que son enormemente eficaces, porque a menudo es muy difícil enmendar un texto ya casi final, pero cuando uno interviene al principio de una discusión, su conocimiento, su opinión, puede ser tenido en cuenta a la hora de configurar un poco qué tipo de iniciativa se lleva adelante. Bien, de estos estudios, ¿qué se dedujo en aquel momento? Los datos que voy a dar no son datos del año 2020, sino que son datos actualizados, pero las tendencias no han cambiado. En primer lugar, esto es un resultado de la digitalización que se aceleró con la pandemia, que cada vez hay más gente trabajando en casa.
En el año 2019 se hablaba de 1 de 7 personas trabajando desde el hogar gracias a las herramientas digitales. Hoy en día es 1 de cada 4. No sé si esta cifra disminuirá ahora que dejamos la pandemia y los confinamientos totalmente atrás, pero es una tendencia que en muchos estados sí que va al alza y que tiene un impacto importante a la hora de conciliar vida familiar y profesional. Por eso lo añado aquí. Segunda gran tendencia, clarísima en toda Europa, una tasa de natalidad que va bajando en la mayoría de los estados. El número medio de nacimientos de hijos vivos por mujer es de 1,46 hoy en día. Esta es la media europea. Dentro de la media europea nos encontramos, a ver si acierto, con enormes divergencias. El país con una tasa de natalidad más baja es Malta, con un 1,08%, la última cifra que ha dado Eurostat. La tasa de reemplazamiento poblacional, que solemos decir, es de un 2,1%, con lo cual muy lejana. El segundo país con una tasa dentro de la Unión más baja es España, con 1,16%. En el otro extremo, las tasas más altas, que a pesar de ser altas, no llegan a la tasa de reemplazamiento poblacional, son las que encontramos en Francia, en la República Checa, en Rumanía, antes que en la República Checa, en Bulgaria, países del este y también con cierto un poco por detrás, en Irlanda y en Suecia. Vemos ahí otra gráfica. Estas gráficas no aparecen en el conjunto de herramientas al que me referiré más tarde, las he sacado de Eurostat. Vemos la edad media de las mujeres a la hora de tener su primer hijo. Los colores azules más oscuros representan una edad más avanzada. Vemos que ahí Italia, España tiene una edad por encima de los 30 años a la hora de tener la mujer su primer hijo. También países escandinavos que, sin embargo, presentan luego tasas de natalidad mucho más altas que las del sur. Analizaremos después un poco, si queréis, tengo una tabla con las correlaciones, el impacto que pueda tener esto en el número de hijos. Bien, como resultado de esta tendencia a una menor natalidad, nos encontramos con hogares más pequeños y cada vez con un mayor número de hogares. Esto es un fenómeno curiosísimo que luego tiene implicaciones tanto en los cuidados a las personas como en la salud mental. ¿Por qué? Porque lo que vemos detrás de estas cifras es que hay muchísima gente sola. De los más de 200 millones de hogares que hay en la Unión Europea, en torno a un tercio, son adultos que viven solos, con o sin hijos. Es el tipo de hogar que está en mayor crecimiento en el conjunto de la Unión y este crecimiento es muy pronunciado en la población que tiene más de 65 años, donde pueden entrar un poco en juego otro tipo de factores de tipo natural. Otra tendencia, que cada vez vivimos más tiempo. Tengo aquí las medias de esperanza de vida de la Unión, que son de en torno, a 82,8 años para las mujeres y 77,2 años para los hombres. España es el país pionero de la Unión en esperanza de vida. Estas son las medias, todo depende de lo que se cuide uno. Perdón por estas cifras que a veces pueden causar... no es mi intención, es simplemente explicar... Perdón, no quiero ser catastrofista. La media en España es la primera, es la mayor esperanza de vida en la Unión Europea, junto a Italia, Malta, los países del sur y también Escandinavia, con 84 años. Y luego también aquí vemos, estos son datos que no aparecen en el documento de la Comisión, pero sí en el Departamento de Estadística Europeo, que es Eurostat, la cantidad de hogares en los que viven niños. Vemos que el azul oscuro son los países donde hay una mayor proporción de hogares en los que hay por lo menos un niño. España se encuentra en el tercer grupo, ¿no? En torno a un 4% de la población vive en un hogar con niños. Y he recogido también otra estadística que tiene Eurostat, está actualizada, en la que dentro de esa proporción de hogares con niños se ve el número de niños que hay
en cada hogar. Entonces, la barra morada son los hogares en los que únicamente hay un niño, la mayoría en todos los Estados miembros dentro de ese grupo. La barra azul son los hogares con 2 niños y la barra naranja son los hogares en los que hay 3 niños o más. No hay barras ni colores para ir subiendo a partir del 3, se recoge todo en el mismo grupo. Se observa ahí cómo, bueno, pues esa tasa de natalidad, ese tamaño más pequeño de los hogares, con una mayoría en la gran parte de los países de pues personas solas o parejas con un solo hijo. Creo que son datos interesantes a la hora de diseñar políticas. Las últimas tendencias, ya he hecho referencia a la edad avanzada, y luego una tendencia clarísima es el hecho de que el porcentaje de población europea en el mundo cada vez va disminuyendo más. Nos volvemos más insignificantes. Ahora mismo somos en torno al 6% de la población mundial y en el año 2070 seremos en torno al 4% de la población mundial. Este 4% entra dentro de lo que se conoce como error estadístico. Estas son gráficas que nos permiten ver el movimiento natural de la población. No quiero yo aburrir tampoco con gráficas a todo el mundo, pero ahí se ve en amarillo los movimientos migratorios, el resultado neto. Vemos que van en aumento en la Unión Europea y en azul el cambio total de la población, que refleja ese cambio en el número de inmigrantes que llega a la Unión Europea, y el cambio natural de la población, es decir, fallecimientos menos nacimientos, es la barra roja que está en negativo. Ahí también vemos simplemente los movimientos naturales, el amarillo y el azul, dejando de lado la inmigración. ¿Qué se deduce de todo esto? Que cada vez hemos llegado al pico de crecimiento de nuestra población, cada vez seremos menos, y el crecimiento vendrá sobre todo de personas que llegan de otros continentes. Se ve aquí muy claro, es la población africana la que, según estas previsiones, va a crecer más de aquí al año 2070, 2100 aparece aquí, la población europea cada vez más chiquitina y la población asiática también va menguando a lo largo de estos años, según las previsiones de Eurostat. Vemos ahí una pirámide, un cambio en la pirámide que tiene un impacto enorme en nuestras sociedades a nivel humano y también a nivel económico, que es un poco cómo va avanzando la Edad Media y cómo cada vez nos encontramos con menos población a lo largo de los años en edad de trabajar, y se trata de la población que tendrá que sostener a una población cada vez más envejecida que ya no estará trabajando, con lo cual la tasa de dependencia, que ahora mismo es en torno al 33%, es decir, de un trabajador dependen 3 personas, pasará a estar en torno al 66%. Esto tiene un peso enorme en las finanzas públicas, que tienen que seguir atendiendo las necesidades de cuidado, pero también de inversión para los jóvenes, con unos recursos menguantes, a no ser que aumente muchísimo la productividad. Bien, no repito las tendencias, porque ya acabo de explicarlas, sí los impactos. ¿Con qué nos encontramos? Cada vez menos personas en edad de trabajar, menos mano de obra. Los jóvenes, los adultos son los que sostienen un poco el peso de la economía pública, siempre ha sido así. Nuevas oportunidades también. Es cierto que el aumento de la población en una edad más avanzada genera nuevas ocasiones de inversión en lo que se viene llamando la economía plateada, que son, bueno, a menudo son personas que ya están más establecidas, que tienen una situación más holgada, sin tener que sacar adelante a niños, aunque tienen que sacar adelante a niños adultos y a nietos en muchos casos, sobre todo en España, con lo cual pues, se generan nuevos mercados de ocio, de servicios, también de servicios de cuidado, que pueden llevar a un crecimiento económico. Se agrava el reto de la productividad. Aquí haré un inciso también para decir que este desafío es el gran desafío, uno de los grandes desafíos junto a la seguridad, con el que se enfrenta la nueva Comisión Europea. La Unión Europea cada vez pierde más competitividad en comparación con otras potencias mundiales, como puede ser Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que al disminuir el número de personas en situación de trabajar o activas, o aumentas muchísimo la productividad
a través de inversiones en capital, en tecnología, o va menguando. De ahí la enorme necesidad de inversión, no solo de ahí, también un poco de las distintas presiones a nivel global, de las dependencias que hemos tenido que cortar, del distinto contexto en el que las normas de comercio internacional han dejado de ser respetadas de manera muy abierta por muchos de los actores globales, ¿no? Y la Unión Europea, que siempre ha confiado plenamente en ese comercio basado en normas, tiene que repensar su situación y actuar de un modo que no sea totalmente inocente o que perjudique a su propia economía y se defienda. La presión a los presupuestos públicos es una presión que conocemos muy bien en el caso de España, donde la sostenibilidad del sistema público de pensiones es uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos ya. Por otro lado, tiene también un impacto en las transiciones ecológicas y digitales en las que la Unión Europea quiere seguir avanzando. Se confirmó ayer muy claramente en las orientaciones políticas que presentó la presidenta escogida de la Comisión Europea, von der Leyen, y quiere seguir liderando a la europea, es decir, sin dejar a nadie atrás. ¿Por qué? Se ha observado, por ejemplo, que los hogares en los que viven personas mayores son hogares que tienden a emitir más, hay más necesidad de más tiempo en casa, más necesidad de calentar ese hogar, otro tipo de medio de transporte, cuando todavía no se utiliza. Son pequeñas diferencias que han de ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar políticas de movilidad, políticas de renovación, facilitar esa renovación. Y luego, esto de nuevo es en referencia al problema al que he hecho mención antes. La situación no es la misma en todos los territorios. Nos encontramos dentro de la Unión con unos problemas enormes de acceso a la vivienda, con una población concentrada en las grandes urbes, que es donde se puede encontrar con mayor facilidad trabajo, con enormes problemas de movilidad y luego territorios enormes que se van despoblando y que se encuentran con enormes dificultades para retener o atraer talento que pueda fomentar empleo y emprendimiento en esas zonas. No termino. Bien, en este contexto, una vez nombrada esta vicepresidenta de la Comisión Europea, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que empieza a haber llamamientos del Consejo Europeo a la Comisión que ya antes del inicio de este nuevo ciclo, en el año 2023, se da cuenta de que con este reto es necesario hacer algo, que no se puede quedar uno de brazos cruzados viendo cómo cambia la realidad sin adaptar las políticas a ese cambio. Por ello, se producen en conclusiones del Consejo Europeo, que es la manera que tiene normalmente el Consejo Europeo de dar un toque a la Comisión y decir, me preocupa esto, haz algo aquí. Se producen una serie de llamamientos para que haga algo. ¿Qué ocurre con la demografía? La demografía no es un área en el que abarca a muchísimas competencias, muchísimas políticas, es algo muy difuso, con lo cual no es un área en el que la Comisión o la Unión Europea, tenga una competencia exclusiva, sino que toca a muchísimas áreas, la gran mayoría de las cuales son competencia nacional. Por ello, lo que se termina pidiendo a la Comisión es que presente un conjunto de instrumentos que ayuden a las autoridades nacionales a los distintos niveles y también a las europeas a ver cómo se puede hacer frente a este reto demográfico. Hasta la presidencia española puso el tema demográfico entre unas de sus grandes prioridades a través de esta declaración de Granada y es un tema que está muy presente también en los dos informes que se han encargado, los dos a primeros ministros italianos, antiguos primeros ministros, a Enrico Letta y a Mario Draghi, sobre la competitividad de la Unión Europea en el próximo ciclo. El informe Letta, llamado mucho más que un mercado, se publicó... Es la digitalización. Nada. El informe Letta se publicó a finales de abril y este informe dedica una buena parte al problema demográfico, sobre todo teniendo en cuenta esa disparidad entre territorios, muchos de los cuales se van despoblando. Es más, el informe propone, el mercado único se ha creado siempre sobre la base de las libertades de circulación y de movimiento, de personas, pero también de capital, de empresas, pues Letta lo que viene a proponer en su informe es reconocer una nueva libertad, que es la libertad de quedarte en tu pueblo, en tu casa, o sea, no moverte.
como parte de ese mercado único. ¿Qué exige el poder proteger, respetar esa libertad? Que tengas una posibilidad de llevar a cabo un proyecto habitual en esas zonas, es decir, que haya servicios, colegios, servicios de guardería, que haya servicios médicos y que puedas trabajar o emprender en esas zonas. Bien, dentro de este contexto son unos llamamientos que no solo venían de los líderes europeos en el Consejo Europeo, sino que además reflejan un poco el sentir de la población. Normalmente la Comisión, antes de llevar a cabo una nueva iniciativa, hace lo que llamamos un eurobarómetro, que es una manera de tratar de capturar, ¿no?, qué es lo que inquieta al ciudadano, y de ese eurobarómetro sí que se desprendía que para el 81% de la población el gestionar bien ese cambio debía ser una prioridad política y que el trabajo conjunto entre distintos niveles le parecía relevante al 85% de la población. Así llegamos a la famosa caja de herramientas de demografía que presentó, después de todas estas peticiones del Consejo Europeo, la Comisión Europea en octubre del año 2023. ¿Por qué una caja de herramientas? Pues porque, como he dicho antes, trabajamos sobre el principio de atribución y el tema demográfico toca a muchísimas áreas, sobre muchas de las cuales la Comisión no tiene apenas competencia, solo de apoyo y coordinación. Los objetivos eran que todos los actores implicados en manejar este cambio demográfico, entre los que están ustedes, sean conscientes de las distintas herramientas que la Unión pone sobre la mesa para ayudar a manejarlo. Los principios que rigen el conjunto de instrumentos son los que rigen la gran parte de las políticas comunitarias en el área social: igualdad de género, no discriminación, respeto de los derechos fundamentales y un nuevo principio que cada vez toma más peso, que es el de la equidad intergeneracional. No sé si alguno pudo ir ayer a la presidenta von der Leyen presentar en su aprobación las orientaciones políticas que quiere llevar a cabo en el siguiente mandato. Comentó que uno de los comisarios tendrá como parte de su cartera el velar por esta equidad intergeneracional en las políticas. La caja de herramientas tiene 4 patas. La primera pata es el apoyo a los padres. Me voy a centrar en esa primera pata y en la segunda. La segunda es el apoyo a la juventud. La tercera y la cuarta, que no trataré hoy en detalle, son un poco las personas mayores, cómo seguir cuidándolas, cómo garantizar que puedan seguir contribuyendo durante el mayor tiempo posible al mercado laboral a través de su conocimiento, su experiencia, con fórmulas cada vez más flexibles que se ajusten un poco pues al deseo y a la capacidad de personas que van envejeciendo, pero que todavía pueden aportar muchísimo. Y, en último lugar, cómo atraer talento de fuera, dada la escasez de mano de obra y la población menguante. Esa atracción del talento de fuera viene a través de iniciativas como pueden ser la directiva sobre la tarjeta azul, que permite integrar en la Unión Europea a inmigrantes altamente cualificados, una iniciativa que se presentó en noviembre del año pasado, que es la creación de un pool de talento que viene de otros Estados miembros, que se pone a disposición de todos los Estados miembros para que puedan fácilmente entrar en contacto con personas que desean encontrar empleo en la Unión Europea, etcétera. Estas son todos los instrumentos que se identificaron en ese conjunto de herramientas. Los amarillos eran ya existentes y los azules, algunos ya son existentes porque ha pasado casi un año, medio año y un poco más, y otros son instrumentos que tendrán que ser puestos en marcha en el próximo mandato o que ya se está en ello. Me voy a centrar aquí en este instrumento, que es el presupuesto comunitario. ¿Por qué el presupuesto comunitario? Sabéis que la Unión Europea siempre actúa a través de 2 grandes vías. Una, las políticas, con propuestas legislativas que hace la Comisión Europea a los 2 colegisladores, también lo ha explicado muy bien Javier, para que decidan y adopten legislación comunitaria.
Pero el segundo gran arma que tiene la Comisión Europea a su disposición es la ejecución del presupuesto de la Unión. De ese presupuesto de la Unión, en este último ciclo podemos distinguir dos patas: el presupuesto ordinario, que son los fondos de cohesión, el Fondo Social Europeo Plus para este nuevo mandato, el Fondo de Desarrollo Regional, que son fondos estructurales a los que España estaba ya muy acostumbrada y está muy familiarizada con ellos. Y había un segundo instrumento temporal, que eran los fondos Next Generation. Aquí hago un inciso también, no sé si conocéis muchos este paquete Next Generation, ¿no? Es la respuesta, que es una respuesta en la que muchos han visto el mismo nivel de solidaridad que llevó a la creación de la Comunidad Económica Europea del Carbón y el Acero en los años 50. ¿Por qué? Porque viendo el impacto de la pandemia, los Estados miembros que en el Consejo llevaban 1 año y medio discutiendo sobre una propuesta de presupuesto de la Unión con un ligerísimo aumento, que era solicitado también por el Parlamento Europeo en un contexto difícil en el que el Reino Unido, que era un contribuyente neto al presupuesto de la Unión, se retiraba. Bien, en este contexto en el que era imposible llegar a un acuerdo sobre ese ligero aumento, viendo las consecuencias que iba a tener la pandemia para los europeos a nivel económico y de empleo, la Comisión decide presentar una nueva propuesta en la que lo que hizo fue duplicar prácticamente el presupuesto de la Unión. Lo hizo a través de un instrumento temporal. Como no había recursos para esa duplicación, lo que hace es emitir deuda conjunta en nombre de la Unión en los mercados, es decir, se da el paso a ese tabú durante años que ha sido el tema de los eurobonos, ¿no? Que para España es ventajoso, pero para países como Alemania, por ejemplo, que tiene una situación mucho más holgada a la hora de financiarse, supone un gran ejercicio de solidaridad, y con esa emisión de deuda conjunta financia planes nacionales de reformas e inversiones. Aquí también hubo un cambio respecto a la respuesta que dio la Unión Europea frente a la respuesta que se había dado en la crisis anterior, la crisis de la deuda soberana, en la que era mucho más fácil apuntar con el dedo a un Estado y diciendo esto es tu problema, ¿no? Ha habido un uso irresponsable de las finanzas públicas. Sabemos que el origen del problema estaba más en los países del sur, en Grecia, España, Portugal. En el caso de la pandemia no se podía culpar a nadie dentro de la Unión. Entonces, a través de esos planes de reformas e inversiones, lo que se quiso fue que los Estados miembros fueran los protagonistas de su recuperación. Es un poco la antítesis de lo que se había percibido en Grecia con el rescate en los años 2012 y siguientes, en las que la población lo que percibió fue que se imponían una serie de medidas de austeridad drástica que perjudicaron a muchos ciudadanos. Para evitar eso, se preguntó a los Estados miembros: ponme sobre la mesa tu propuesta, yo te la evalúo y vas cumpliendo con esos hitos y objetivos que tú mismo te has marcado y que en principio tenían que responder a las grandes prioridades de la Unión, a la transición digital, a la transición ecológica. Bien, todo este inciso para decir que a través de ese gran arma que tiene la Unión Europea, que es el presupuesto de la Unión, aunque para ser honestos representa el 1% del PIB de la Unión. Al final es enorme, pero para las necesidades de inversión que vemos en el siguiente ciclo, pues son migajas. Dentro de ese presupuesto de la Unión Europea nos encontramos, por ejemplo, con que el Fondo Social Europeo Plus destina 7.000 millones de euros a favorecer la conciliación en el trabajo, las condiciones de igualdad a la hora de acceder al trabajo, 427.000 millones para favorecer un envejecimiento en buena salud. ¿Cómo hace esto? A través de las condiciones del trabajo, pero también fomentando deporte, una vida sana. Veremos que en el siguiente ciclo se empieza a fomentar también a través de una iniciativa muy concreta. Se quiere fomentar el respeto a la desconexión, que puede tener un impacto importante en la salud mental de los trabajadores a la larga. Bien, con esto y con la invitación que se hace a los Estados miembros en el contexto de la revisión intermedia de los programas de los fondos de cohesión que va a tener lugar ahora, para que presten atención al reto demográfico, se atiende a parte de las necesidades. Otra parte de las necesidades se atiende con ese instrumento temporal
que eran 800.000 millones de euros en préstamos y en subvenciones a los Estados miembros. Para España, 163.000 millones a través de su plan de recuperación. Es enorme, es prácticamente el 12% del PIB nacional. De ellos, 48.200 millones se dedican a cuidados a largo plazo, a cuidados de salud, 15.000 millones a vivienda social, por ejemplo, en el conjunto de la Unión. Dejo de lado el presupuesto y paso a la primera pata, solo voy a tratar las dos primeras patas, no os asustéis, de ese conjunto de herramientas de la Unión. La primera pata lo que quiere es ayudar a los padres. La Comisión Europea, en su comunicación, porque esto es una comunicación, parte siempre del principio de que la elección de tener o no tener familia es puramente personal y que no debe entrar a influir esa decisión. Lo único que debe hacer es facilitar las condiciones que permitan a las personas que deseen tener familia poder hacerlo sin desvincularse totalmente del mercado laboral. Nos encontramos en esta gráfica, que también viene de Eurostat, con una correlación entre empleo femenino y tasas de natalidad en la Unión Europea. Aquí vemos que hay conjuntos de países muy distintos y que uno no puede establecer una correlación sobre la base de estos datos entre empleo femenino y natalidad, porque hay países con unas tasas de natalidad de las más bajas, como pueden ser España e Italia, donde también la tasa de empleo femenino es relativamente más baja, y hay países que tienen tasas más altas, donde la tasa de empleo femenino, como puede ser Dinamarca, Suecia, por ejemplo, es muchísimo más alta. De esto, lo que concluye la Comisión, también de una encuesta realizada en la que muchas de las mujeres confiesan que les hubiera gustado tener más hijos de los que tienen, sobre todo este tipo de declaración se recoge en mujeres con un alto nivel de formación. Cuando se intenta identificar cuáles han sido los obstáculos que han impedido a esas mujeres o tener hijos o tener más hijos de los que les hubiera gustado, aparecen la inseguridad económica, la inseguridad de su puesto de trabajo, la dificultad del acceso a la vivienda y, sobre todo, la dificultad de conciliar una vida profesional con el cuidado de los menores o del resto de la familia. Por ello, esto ya es muy anterior al conjunto de instrumentos. La Comisión lo que hace es recordar una serie de legislaciones que se han ido adoptando a nivel de la Unión Europea que permiten conciliar mejor estas dos facetas de la vida. La primera, empezaré por la más antigua, es la Directiva sobre el permiso mínimo de maternidad, que se adoptó en el año 92. Protege a la mujer contra el despido y reconoce un permiso mínimo de 14 semanas. El germen de esta otra directiva fue un intento de ampliar ese permiso mínimo que quedó encallado. Se ha explicado antes cómo toda propuesta de la Comisión Europea pasa luego a los dos colegisladores. Ahí el Parlamento era muy favorable a esa ampliación, pero durante años la propuesta quedó encallada totalmente en el Consejo. ¿Por qué? Porque los regímenes de permiso de maternidad son enormemente distintos en los Estados miembros y era imposible llegar a un acuerdo que satisficiera a todos. Por eso, la Comisión optó por presentar otra directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y vida profesional, en la que lo que se reconoce es el derecho de paternidad de un mínimo de 10 días remunerado, un permiso parental de 4 meses que puede ser transferido, salvo 2 meses, a la madre, y permisos para cuidadores. Esto está pensado no solo para menores, sino también para personas que puedan tener o hijos con una discapacidad que requiera una atención especial, o personas mayores o enfermas en casa que requieran de ese cuidado, y da la posibilidad de solicitar flexibilidad en la fórmula de trabajo hasta que los hijos tienen 8 años. Esto forma parte del acervo comunitario ya hiperconsolidado. En España las fórmulas, igual que en Finlandia, son muchísimo más generosas, pero bueno, la Comisión quiso recalcar que se había hecho esto. La base jurídica para estas dos directivas
Normalmente hago aquí de nuevo un inciso. El derecho de la familia es un derecho nacional, además es un área tremendamente sensible. Se ha tocado de modo indirecto a través de la cooperación en materia civil, es decir, en justicia, el reconocimiento de la figura de familia que se ha dado en otro Estado miembro, pero aquí la Comisión pudo legislar directamente a través de una directiva, porque lo que sí permiten los tratados es que la Comisión presente propuestas para hacer realidad tangible el derecho de igualdad entre hombres y mujeres, que fue uno de esos derechos, y de nuevo me remonto a lo que ha explicado Javier, que el Tribunal de Justicia lideró, fue uno de los primeros antes de que estaba ya recogido en el tratado, ¿no? Pero antes de que fuera una realidad tangible, fue el primero que en el año 1979 puso bien claro que no se podía admitir un salario diferente por el mismo tipo de trabajo para hombres y mujeres. Hay otra recomendación del Consejo relativa a la educación y los cuidados de la primera infancia, y una declaración que lo que busca es que las mujeres estén más activas tanto en la formación como en los empleos digitales, que es los empleos donde va a haber más demanda en los próximos años. Vuelvo a mis gráficas. Aquí vemos la situación de un poco disponibilidad de cuidados de primera infancia en los distintos Estados miembros. Esto era un objetivo que en la cumbre de Barcelona hace muchos años se fijó en un 45% hace ya tiempo. Vemos que en Dinamarca la mayoría de los niños ya van a una escuela infantil o de primeros cuidados más de 3 horas a la semana. En España ya estamos también por encima del objetivo marcado. ¿Con qué nos encontramos? Con que hay enormes divergencias según la situación social y económica de la familia. Normalmente la participación de los niños en este tipo de educación infantil y atención a primera infancia es mucho menor en los hogares en los que hay menos recursos. Esto, que parece, bueno, en muchos casos puede ser una elección personal, el llevar a los niños o no a este tipo de escuelas, pero en el caso, por ejemplo, de que hay muchas madres solteras con hijos pequeños a cargo que tienen dificultades para reengancharse al mercado laboral, es esencial esta disponibilidad de un lugar donde puedan ocuparse de tus hijos cuando tú intentas ser empleada de nuevo. Haré luego también referencia a otro de los proyectos que se han llevado a cabo con esos fondos Next Generation. A ver que no me deje nada de lo que quería decir. He explicado antes en la gráfica cómo en países como Dinamarca, Suecia, las tasas de natalidad no son malas y aún así las mujeres están empleadas. ¿Con qué nos encontramos? Con que muy a menudo se trata de empleos a tiempo parcial o a un tiempo reducido. ¿Qué se va a seguir haciendo sobre la base de este conjunto de herramientas en el siguiente ciclo político? Hay una revisión prevista en el año 2027. Se trata de una revisión periódica. Normalmente en el acervo comunitario revisamos toda la legislación para asegurarnos de que sigue siendo, de que responde a la realidad, que es siempre cambiante. Entonces, esa revisión puede ser un buen momento. Normalmente van precedidas de una consulta pública, de un estudio de impacto sobre cualquier cambio que se pueda o que se quiera introducir. Va a ser un buen momento para poner sobre la mesa, bueno, pues las realidades, vuestras inquietudes, lo que percibáis en los entornos, en vuestros municipios. Se han llevado a cabo también campañas. Estas campañas lo que quieren es fomentar el uso por parte de los padres de esa baja parental, que a menudo es tremendamente generosa, como en el caso de España, pero en el que por motivos, bueno, quizás culturales en muchos casos, no se tiende a hacer uso de la misma. Entonces, estas campañas, os enseñaré ahora dos imágenes de la campaña que ha llevado a cabo en la Comisión. Lo que presentan es figuras de padres al cuidado de hijos menores, intentando romper el estereotipo de que debe ser siempre necesariamente la madre, pues la que duerma al bebé cada noche o la que peine a la niña. A la vez, hay una convocatoria de proyectos de ayuda que se están decidiendo ahora mismo, se cerró, que también lo que buscan es sensibilizar en el lugar de trabajo sobre la necesidad de fomentar y respetar el uso de esas bajas parentales, tanto por parte del padre como de la madre. Bien, la segunda, dejo aquí todo lo que es apoyo a los padres. Como habéis visto, es un apoyo que va muy enfocado
a permitir esa conciliación entre trabajo y cuidado de la familia. Hay un tema en el que no se mete la Comisión a través de este conjunto de instrumentos, pero que es tremendamente importante y a menudo lo hace a través de otro ejercicio que es el semestre europeo, que es todo el tema de la fiscalidad y el impacto que tiene en las prestaciones para una mujer, por ejemplo, que esté recibiendo el ingreso mínimo vital. Si ve muy reducida esa prestación en el momento en el que inicia un trabajo, que a menudo es en unas condiciones de poca inestabilidad, puede decidir no meterse en el mundo laboral para no perder ventajas que parecen más seguras. Todo esto son cuestiones en las que en el ciclo de coordinación de políticas macroeconómicas y sociales, que son políticas nacionales, pero que impactan en un mercado único, en una unión monetaria que no es perfecta porque no va acompañada de una unión fiscal, impactan a todas las economías. Entonces, la Comisión cada año presenta unas propuestas de recomendación específica a cada Estado miembro en el ciclo del semestre, y esas propuestas se tenían que ver reflejadas tanto en los planes de recuperación como, y perdonad que haga tantos incisos, pero como sabéis que entramos ahora en una era de consolidación fiscal. Entonces, España, como otros países, tiene que presentar el 20 de septiembre de este año un plan fiscal estructural para la reducción de su deuda, que tiene una duración que va de 4 a 7 años. Si quiere pasar de esos 4 a 7 años para que la deuda esté en una senda descendente en un tiempo estable de 10 años, ha de añadir reformas e inversiones a las que se compromete ya una vez se ha evaluado el plan y avalado por el Consejo. Entonces, esas reformas e inversiones tienen que responder a esas recomendaciones específicas que ha ido recogiendo a lo largo del tiempo. Una recomendación que se hizo muy claramente a España en el año 2019 en ese ejercicio fue la de reforzar el apoyo que se daba a las familias. Como resultado de esa recomendación, en el plan de recuperación, el Gobierno de España presentó su propuesta de una ley, no recuerdo el nombre exacto, de atención a la diversidad familiar, la Ley de Familias, que está ahora otra vez en el Consejo de Ministros. No parece que es difícil llegar a un acuerdo entre los socios de la coalición, pero es uno de los compromisos que tiene que presentar España para recibir las ayudas del Plan de Recuperación y Resiliencia. Además, de nuevo estoy en la primera pata, perdonad que salte, los planes de recuperación y resiliencia invirtieron mucho en todas estas facilidades para los padres, como pueden ser esos centros de educación infantil, de atención a la primera infancia. Por ejemplo, uno de los compromisos que adquirió España es el de crear 60.000 plazas de 0 a 2 años. España quiso en su plan que fueran plazas de titularidad pública, y se buscó también que el foco en la creación de esas nuevas plazas estuviera en los entornos en los que hay más población en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Es una inversión que todavía no se ha evaluado. No sé si alguno de vosotros habéis estado involucrados en la creación de esas plazas. Creo que la Comunidad de Madrid va bien y avanza bien. Sé que en otras comunidades autónomas ha sido un tema conflictivo porque hacían uso de otras fórmulas que no les están permitiendo aprovechar esta ayuda dada por el plan de recuperación y el presupuesto de la Comisión. Paso aquí ya a la segunda pata y no me quiero alargar mucho para que pueda haber algo de debate. Esta segunda pata es la del apoyo a la juventud. ¿Con qué nos encontramos en Europa? Con que 1 de cada 10 jóvenes ni estudia, ni trabaja, ni sigue ningún tipo de formación. Cuando hablamos de jóvenes, hablamos del tramo de la vida que va de los 15 a los 29 años, es decir, 15 años, toda la juventud. ¿Qué ocurre? Que esto tiene un impacto directo en las decisiones de creación de una familia, porque obviamente una persona que no puede ver con claridad un proyecto vital, profesional delante de él, pues difícilmente no va a optar por formar una familia en ese tramo de la vida. Nos encontramos con que los países del sur y del este son los que se ven más afectados. Aquí tenéis la situación española, que siendo grave no es de las peores, curiosamente, y está mejorando.
Bien, ¿qué hace? También nos encontramos con, y esto es importante, con que la manera en la que esta proporción de ninis afecta a los distintos grupos de población es tremendamente diversa. Por ejemplo, entre la población gitana es más del 56% de los jóvenes el grupo que se encuentra en esta situación en la que ni trabaja, ni estudia, ni sigue algún tipo de formación que puede facilitar su ingreso al trabajo. Nos encontramos también con que esta proporción de jóvenes es extremadamente alta en las personas que tienen un origen no comunitario. Creo que muchos de vosotros sois mucho mejores conocedores de la realidad cotidiana de estos jóvenes. Bien, ¿con qué herramientas cuenta la Unión y de cuáles pueden hacer uso los Estados miembros para atajar un poco este gravísimo problema de una juventud a la que no se le permite tener miras, ¿no? En primer lugar, se ha constatado que el refuerzo en épocas tempranas puede ayudar a prevenir el abandono escolar prematuro o la falta de éxito en los estudios. Por ello, a través de la Garantía Infantil Europea se pedía a los Estados miembros que tienen un problema significativo de ninis que dedicaran parte de sus fondos de cohesión a todo lo que es garantizar que la infancia tenga acceso pues, a servicios de educación, a una buena dieta, etcétera. España ha hecho uso de los mismos a través de los distintos planes operativos de las comunidades autónomas. También hay una serie de iniciativas, como pueden ser el Pacto Europeo para las Capacidades, el Espacio Europeo de Educación, en la que se van fijando objetivos que deben alcanzar los Estados miembros de atención a la infancia, luchar contra ese abandono escolar prematuro, dar refuerzo a los grupos de alumnos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Se adoptan también una serie de pues iniciativas. Aquí de nuevo nos encontramos con iniciativas en el marco de competencias nacionales, por eso empezáis a ver que ya no tenemos una directiva, sino una recomendación del Consejo a los Estados miembros que pueden respetar o no, para modernizar la educación y la formación profesional, que sea de verdad una herramienta que les abra la puerta a un empleo de calidad. La iniciativa ALMA, que lo que busca es el intercambio, el permitir a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, que tengan una pequeña experiencia en otro Estado miembro con un aprendizaje que a menudo les puede incentivar o les puede abrir la puerta a continuar una formación o encontrar un empleo allí o adquirir un segundo idioma o el que sea. Y luego el paquete de apoyo al empleo juvenil, que es un refuerzo de la garantía juvenil que ya se introdujo tras la crisis anterior, que lo que busca es dar un apoyo a los jóvenes en esos momentos de transición entre educación y primer empleo. La aplicación, bueno, pues aquí de nuevo la aplicación le corresponde a los distintos Estados miembros. Se trata de hacer uso tanto del presupuesto comunitario como de las distintas políticas. Y, por otro lado, la Comisión continúa su trabajo reforzando pruebas y datos que permitan ir atinando más las respuestas. Dejo de lado las dos patas para no aburriros, perdón, y simplemente quiero dar unas pinceladas de cosas que se oyeron ayer. He dicho antes que en estos informes que están preparando el mercado interior, la economía para el siguiente ciclo, el tema demográfico es un tema que está a la luz y también en la sombra. El informe Draghi tampoco no ha salido todavía, parece que va a salir tal vez después del verano, y también el tema de la demografía, sobre todo a través de la necesidad de atraer a migración cualificada y cualificar a la migración que ya tenemos dentro de nuestro territorio, que es un tema importante, no dejarles abandonados, va a ser importante, al igual que esa dispersión entre territorios. Bien, ayer en su discurso de candidatura, antes de ser aprobada por el Parlamento Europeo, la presidenta de la Comisión hizo una serie de declaraciones que a mí me parecía que podían ser de vuestro interés. En primer lugar, dijo claramente que quiere que Europa sea creo que ya lo es, pero bueno, que sea el mejor lugar del mundo donde crecer y también el mejor lugar del mundo donde envejecer, ¿no? Hace una referencia muy específica a un tema que cada vez preocupa más. El tema de salud es una competencia nacional en la que desde la pandemia cada vez se da más apoyo desde Europa, y dentro de esa preocupación por la salud
está claro que la salud mental es uno de los grandes temas emergentes en los que se empieza a constatar que hay un problema grave que requiere una solución que no es fácil de encontrar. Entonces, se anuncia, por ejemplo, acción contra el ciberacoso, menciona el número de suicidios juveniles, que en Europa es una gran tragedia, piensan los padres, y anuncia también medidas contra el diseño adictivo de plataformas y una gran consulta paneuropea, la primera, sobre el impacto que están teniendo las redes sociales en la salud de nuestros jóvenes. Os lo digo por si alguno que tenga un conocimiento de primera mano de estas realidades quiere participar en esa consulta, puede a través de Alberto comunicarla cuando salga. Luego, en cuanto a reto demográfico, dando respuesta al llamamiento del Consejo Europeo, que a finales de junio, en su agenda estratégica para el próximo ciclo, claramente dijo que quería seguir abordando el desafío demográfico desde todas sus vertientes y entender sus causas, anuncia de un modo algo difuso que van a abordar las causas profundas. Creo que todo esto pasará por la aplicación del conjunto de herramientas y, de nuevo, el foco está en el aumentar o facilitar la participación de las mujeres en el mundo laboral durante esa época, ¿no?, en la que los niños son pequeños, también facilitar la colaboración en casa de los padres a través del uso que se haga de las oportunidades que da la legislación europea y española, que es más generosa, reducir disparidades regionales y, sobre todo, lograr que los padres tengan ese equilibrio sano en su vida. A menudo es tremendamente difícil, entre vida profesional y privada, también a través de iniciativas más generales que van enfocadas a respetar el derecho a la desconexión. Un tema que también emerge como un tema de enorme interés comunitario es el tema de la vivienda. He hecho poca referencia a él durante la presentación, pero claramente parece que era una inquietud del Grupo Socialista. Claramente anuncia la presidenta von der Leyen que a uno de los comisarios le va a incluir en su cartera el tema de la vivienda. ¿Qué ocurre con el tema de la vivienda? Que es un tema sobre todo local, ¿no? Depende mucho la planificación del nivel urbano. También es un tema de inversión. Los planes de recuperación financiados por Next Generation ya han invertido mucho, concretamente en España van a invertir en vivienda social y asequible. Es un problema gravísimo para nuestro país, también para el resto de la Unión Europea. Hay países donde es muy acusado también, como en Portugal. Tiene una incidencia directa en las decisiones sobre la formación de una familia. Obviamente, si alguien no puede tener vivienda, difícilmente se va a lanzar a formar una familia. En el plan de recuperación ya hay una línea ICO que se va a poner en marcha con 4.000 millones de euros, que lo que va es a fomentar esa inversión en vivienda social y asequible. Hay una ley de vivienda que acabamos de evaluar positivamente, con la que se intentaba que garantizar la oferta, que es el gran problema de España. Y hay también mucho dinero, prácticamente 7.000 millones de euros, inyectados en la renovación del parque inmobiliario existente para hacerlo más eficiente, ser un problema. Luego se intenta inyectar liquidez en el mercado, animando a los países a que en esa revisión intermedia de los programas de los fondos de cohesión tengan en cuenta el reto demográfico, también invirtiendo en vivienda. Se va a revisar la normativa de ayudas estatales, no se dice cuándo, y a través del Fondo Social para el Clima, que permite las ayudas directas, se intentará favorecer la renovación de todo lo que es el parque inmobiliario europeo. También se anuncia la ampliación de una iniciativa algo difusa, que es la Bauhaus europea, en la que se buscaba unir a personas del mundo del diseño, de la arquitectura, para que nuestras ciudades sean inclusivas, sean asequibles, una serie de principios. Por ahora se trata sobre todo de una iniciativa de coordinación, se han dado premios, pero no sabemos qué va a venir después. Con esto termino, perdón que creo que he dado demasiado detalle. Quería recoger todo lo que se está promoviendo desde la Unión Europea en este campo. Yo solamente quería deciros dos cosas. Una, agradeceros, María, de verdad, y a Javier, el esfuerzo que habéis hecho. Sabéis que me sorprende que hasta el discurso de ayer lo haya recogido. Es una presentación
muy bien preparada, nos ha servido de muchísimo, reconocemos el esfuerzo y te lo agradecemos de todo corazón. Igual, Javier, gracias por la participación y por el esfuerzo en tu situación y en el estado, bueno, en el que estás físicamente, que tienes una rodilla, ¿sabes? Que tienes una rodilla regular. Pues muchísimas gracias a los dos, os lo agradecemos de todo corazón. Luego a vosotros, agradeceros, bueno, pues estamos en julio, alerta amarilla por calor, llevamos un año intenso de trabajo y ya estamos deseando coger las vacaciones. Pero sí quería recordaros el único objetivo que tenemos con estas sesiones, que son con la Universidad Villanueva y con los magníficos ponentes que hemos traído a lo largo de todo el año, formaros, daros una formación a los políticos más cercanos, como decías, ¿verdad? Para diputados, para senadores, para concejales, porque muchas veces la política es muy fría. Nos falta esa cercanía de conocer quién es Europa, de conocer a un viceconsejero, de conocer las políticas o las buenas acciones de otros políticos. Yo creo que la formación de los políticos es importante. Eso es lo que nos lleva a hacer estas sesiones. De verdad que conozcáis, en este caso, la institución europea, y todos los cursos o todas las sesiones que hemos dado a lo largo del año es acercar conocimientos a los políticos. Lo hacemos con esa única intención. Creo que es muy importante vuestra formación. Sé lo difícil que es asistir y perder una mañana de un viernes para esa formación, pero es importantísimo. Creo que lo que os distingue de unos políticos de otros es ese interés por conocer la verdad, por conocer qué es lo mejor para vuestros ciudadanos, y sé que vosotros lo tenéis dentro del espíritu, porque os conozco a casi todos. Por lo cual, el esfuerzo que se hace desde Villanueva y desde la Fundación FASE es grande para poder traeros a los mejores ponentes. Os lo digo porque si queréis invitar, ya empezaremos el próximo curso, si queréis invitar y decírselo a más gente, yo creo que es un momento adecuado pues para venir y formarse. Y luego, hablando ya de las próximas sesiones, pues tenemos el día 27 de septiembre viene Paloma Martín a hablar de algo muy importante. Paloma Martín es senadora y vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular. Viene a hablar de algo importantísimo que nos habéis dicho tanto Javier como María, que es vivienda. El futuro de la vivienda en España, ¿no? Que es algo tan importante y tan necesario pues para nuestras familias españolas, ¿no? Y luego estamos hablando para el mes de octubre, estamos intentando invitar a Miguel Ruiz Mayor, que está ahí, que es presidente de la Comisión de Familia, pero estamos viendo fechas porque las agendas es verdad que no es fácil, pero la que sí ya tenemos cerrado es en septiembre y veremos a ver si en octubre puede ser Miguel o traeremos a otra persona de interés. Que tengáis feliz verano, que descanséis, que toméis mucho el sol, con protección, que es importante la protección, y de todo corazón, muchísimas gracias por vuestra asistencia y cierras el acto. Nos vamos a tomar algo. Yo imagino, María, también que tomando algo permitirás preguntas más que no se graban, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho, es la segunda vez que sale en estas sesiones el dato, me parece interesantísimo tener datos, o sea, los países en los que las mujeres tienen menos hijos no es porque trabajen, no es al revés, cuanto más trabajan más hijos tienen. Entonces, digo, hay datos muy... Y también me gustaría preguntar, pero ya es más para el café, si hay países que lo hacen bien y por qué tienen a lo mejor esos que intentan hacerlo bien en políticas de familia menos peso, ¿no? Que ya entiendo que Úrsula tendrá su agenda y para llegar donde llega pues tiene que, a lo mejor no hace todo lo que le gustaría, pero bueno, eso seguro que es más no para el café, que no es café, sino para el refresco, ¿no? Pero reitero lo que decía Alberto, que 1.000.000 de gracias por la currada, como dicen los chavales, ¿no? Que te has pegado, y supongo que esto también lo tendremos disponible porque muchas veces contra el relato el dato, ¿no? Mira, la maternidad no es un problema para la productividad, será otro, pero en fin. Y también estoy de acuerdo en que hacia lo que tenemos que ir es hacia pues que haya familias, y también entiendo que has hecho un ejercicio
espectacular de un lenguaje muy claro y políticamente correcto que te corresponde, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Pero bueno, gracias a todos, y para nosotros es un gustazo el poder organizar, porque es parte de la esencia de la universidad, un lugar donde se busque la verdad y donde se pueda hablar con toda paz de lo que uno piensa, ¿no? Así que, como decía Alberto, hasta el curso que viene, con mucha ilusión iremos preparando ya las jornadas del curso que viene.